Hola hermanos, Dios les bendiga, muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto poder estar nuevamente aquí con ustedes. En esta ocasión quisiera hablar acerca de un tema que resulta muy relevante porque pues todo el tiempo se habla acerca de el término iglesia, iglesia para aquí, iglesia para allá, voy a la iglesia, voy aquí, voy allá, a qué iglesia asistes, de qué iglesia dependes, es decir, la iglesia, la palabra iglesia se ha vuelto algo bien común y además no solo común, se ha deformado el término a un punto que no es el bíblico. Se ha separado el término iglesia del propósito bíblico de nuestro Señor Jesucristo. Así que a través de este breve mensaje lo que voy a intentar con la ayuda de Dios y de su Santo Espíritu, quien es el que nos guía a toda verdad, trataré de eh, dar un poquito el contexto de lo que realmente es una iglesia o de quién es una iglesia de Cristo. Así que te doy la más cordial de las bienvenidas y comenzamos. ¿Qué es una iglesia? ¿En qué momento aparece por primera vez este adjetivo, la palabra iglesia? En todo el Antiguo Testamento no aparece ninguna sola vez, tampoco aparece en las primeras referencias de Cristo. Aparece por primera vez este término en Mateo capítulo 16 y es muy interesante detenerse a pensar en qué contexto es que aparece por primera vez el nombre iglesia o el título iglesia. Y es Jesús mismo quien le da a la iglesia este calificativo. Juntos vamos a abrir el Evangelio de Mateo en el capítulo número 16. En aquel momento, pues Jesús está interesado en tomar la opinión de sus discípulos acerca de lo que se decía de él. Y dice la escritura en Mateo 16, versículos 13 en adelante. Y este es el principal fundamento de lo que es una iglesia. Dice la escritura: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Aquí nos encontramos ante una pregunta que Jesús ya conoce la respuesta. Él es Dios hecho carne y él ya sabía qué es lo que la gente pensaba acerca de él. Sin embargo, esta pregunta va más bien enfocada a que los discípulos reflexionaran acerca de con quién estaban caminando. Es decir, esta pregunta no es porque Jesús tuviera la duda o la inquietud de lo que las personas decían acerca de él. Él estaba convencido y sabía a lo que había venido, sabe quién es, sabe cuál es su propósito en la tierra. Jesús no tenía duda acerca de estas cosas, pero la pregunta va dirigida más bien a que sus discípulos se detengan un instante a reflexionar y a pensar a quién están siguiendo. Y yo creo que como creyentes sería muy saludable que nos detuviéramos de la misma manera a preguntarnos lo mismo. ¿Quién dicen los hombres que es Cristo? ¿Qué opiniones hay alrededor de la persona de Jesús, tanto en la sociedad, en el mundo en general? Pero creo que más importante lo que a continuación Jesús les pregunta directamente a ellos. Él les dijo: ¿y vosotros, los que me están siguiendo, quién decís que soy yo? Esta pregunta puede cambiar nuestra perspectiva acerca de nuestra vida cristiana. ¿Por qué razón? Porque hoy en día hay muchísimas personas, muchas personas que asisten a congregaciones y que tienen un concepto de Jesús como de que es alguien que sí murió por nosotros, a quien seguir, pero que en realidad sus palabras, sus mandamientos, su vida, no tienen el peso que deberían de tener
para cada uno de los que dicen estar creyendo en Él. De tal manera que es bien importante el poder detenernos y por medio de esta pausa que nos hagamos, respondernos a nosotros mismos. Para mí, ¿quién es Jesús? La respuesta necesitamos meditarla muy bien, porque tiene que ser congruente con lo que estamos teniendo día a día como conducta. Es decir, si yo me digo y si yo confirmo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, luego entonces tengo una responsabilidad muy clara de seguir cada palabra del Cristo, el Hijo del Dios viviente. De tal forma que si diciendo que creo en Él, no estoy viviendo en la vida que Él me ha propuesto, entonces me estaría engañando de una manera terrible a mí mismo. Sería una persona totalmente incongruente e hipócrita si por un lado digo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es decir, el anhelado de mi alma, aquel a quien esperaba mi corazón, quien deseaba que estuviera presente para darme libertad, y al mismo tiempo, en el camino del día a día, mi conducta reprueba o demuestra que no estoy siguiendo a Jesús. En otras palabras, ¿qué dices tú acerca de Jesús? Para ti, ¿quién es Jesús? Esta pregunta nuevamente es autorreflexiva. Jesús no tenía duda de quién era, pero los discípulos sí necesitaban tener claro a quién estaban siguiendo, a quién estaban siguiendo en verdad, porque sus vidas de esto cambiarían radicalmente. Y sigue habiendo vidas que cambian radicalmente dependiendo de contestar con esta pregunta de manera sincera. Porque si de verdad estamos siguiendo a Dios hecho carne, si de verdad estamos comprendiendo que las palabras de Cristo son vida y nos van a dar vida y le creemos, entonces cambiaremos lo que sea necesario con tal de poder estar cerca y en presencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús lanza esta pregunta, Pedro le responde de la siguiente manera. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el esperado, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Esta respuesta de Pedro tenía muchísimo peso para los judíos. Esta respuesta tenía un peso tan grande para los judíos que el simple hecho de decirlo implicaba que podría ser clasificada de blasfémica una respuesta de tales características. Es decir, era tan delicado responder de esta manera, era tan delicado atribuirle a una persona ser el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. La expresión aquí, el Hijo de Dios, no solamente es pensar en alguien que nace de Dios, no. Para el contexto hebreo, para el contexto judío, cuando alguien se decía Hijo de Dios, se estaba equiparando a alguien que tenía la misma esencia de Dios, las mismas características, los mismos atributos que Dios. De tal manera que por esa razón la mayoría de los hebreos siempre los escuchas o los lees las expresiones que dicen somos hijos de Abraham. No dice somos hijos de Dios como tal. Dicen un padre tenemos que es Dios, pero no se atribuyen a sí mismos ser hijos de Dios porque estarían hablando acerca de que es la misma esencia de Dios en la vida de las personas. De tal manera que aquí lo interesante es que esta respuesta proviene de Dios mismo. Es decir, Pedro le dice estas palabras a Jesús sabiendo que se estaba entregando a una vida que ya no había regreso, ya no había retorno,
ya no había un echarse para atrás. Las palabras que Pedro aquí le está hablando son tan de tanto peso que ya no había un voltear hacia atrás. Era, tú eres el Cristo y a ti me voy a entregar. Entonces él le respondió, Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, que el poderle dar un peso a Jesús proviene del cielo, no proviene de nuestra propia capacidad. No proviene de que alguien sea muy hábil para explicarnos acerca de a quién estamos eligiendo seguir. Proviene del cielo. Dios lo revela en cada corazón. Es a Él al que quiero seguir. Es el Cristo. Es a Jesús a quien voy a seguir hasta el último aliento de vida. De tal forma que pues muchas personas tienen una versión distorsionada de Cristo, tienen una versión distinta de Jesús, tienen una versión propia, etcétera. Pero este peso específico solo lo tiene Jesucristo. Tú eres el esperado del pueblo de Israel. Y no nos alcanza el tiempo, pero podríamos irnos al Antiguo Testamento y hablar de los atributos que habría de tener el Mesías, de tal forma que habría muchísimo de dónde poder estudiar acerca de las características que habría de tener el Mesías y cómo se evidencia que es Dios hecho carne. Jesús es Dios hecho carne. Entonces, entendamos esta parte, es un peso muy específico aquí el que le da la Escritura. Jesús entonces le dice que no se lo reveló carne ni sangre, o sea, no vayas a creer que esto proviene de ti, Pedro, no vayas a creer que esta seguridad de quién soy proviene de que lo escuchaste, de lo que decían otras personas, no, se lo debes a Dios. El poder entender las palabras de Cristo, si tú hoy a través de esta serie de videos entiendes la palabra de Dios, no tienes por qué atribuírtelo a ti mismo ni a tu capacidad, provienen de Dios. Y por lo tanto es a Dios a quien le debes la gratitud de poder entender su palabra. Y le responde a él, a Pedro, de la siguiente manera. Y yo también te digo, ¿a quién? A Pedro, que tú eres Pedro. Eso lo sabía Pedro, ¿no? O sea, ya sabía que Jesús le había puesto por sobrenombre Pedro. Ese no era su nombre original. Pero Jesús le pone por sobrenombre Pedro, que significa piedra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y es aquí donde aparece por primera vez el término iglesia. Es la primera vez que se usa la palabra iglesia. Y vale la pena ponerse a pensar lo que Jesús estaba queriendo decir, porque en el mundo griego, en el mundo helénico, la eclesía, que sí es la palabra que se traduce en nuestro castellano como iglesia, era la asamblea que gobernaba a los griegos. Es decir, era un gran auditorio donde estaban convocadas las reuniones en general, podía entrar quien así lo decidiera y entraba a estos grandes escenarios helénicos, a estos grandes auditorios y se escuchaban las propuestas y se votaba por la generalidad que estuviera ahí presente. Esa era la eclesía, era la asamblea griega que se convocaba para tomar decisiones, quizás locales o quizás hasta de todo lo que es el pueblo griego en lo general. De tal manera, hermanos, que la eclesía que tiene Jesús en mente es una asamblea de personas, es un grupo de personas, no es un edificio, no es una sinagoga, no es una construcción, son personas que participan de decisiones en el reino de los cielos. En otras palabras, la palabra eclesía que tiene aquí Jesús es sobre esta verdad, sobre esta roca, sobre lo que acabas de declarar, Pedro, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién va a edificar? Cristo Jesús mismo.
voy a edificar, voy a levantar la asamblea de creyentes sobre la verdad de que tú eres el Cristo. Así que la eclesía de, de Jesús es todo aquel que cree y vive de acuerdo a esta verdad. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cualquiera que no cree y vive de acuerdo a esta verdad no es eclesía, no es iglesia. Pero donde quiera que haya una persona, sea en el país que sea en la congregación que fuere, que cree y vive de acuerdo a esta verdad, a esta roca, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa persona forma parte de la eclesía, de la asamblea de Dios. Así que no estamos hablando de organizaciones humanas, no estamos hablando de denominaciones, no estamos hablando de títulos, no estamos hablando de nombres, de organizaciones humanas en términos generales, de instituciones. No estamos hablando de eso. Jesús no está hablando de instituciones. Está hablando de personas que tienen una verdad en su vida. ¿A quién seguir? Al Cristo, el Hijo del Dios viviente. De tal manera que donde se encuentre una persona que cree en Cristo como el Hijo del Dios viviente y vive de acuerdo a lo que Cristo, el Hijo del Dios viviente, le ha dicho, es eclesía, es parte de esta asamblea. Por lo tanto, cuando vamos a una congregación, no necesariamente estamos yendo a la eclesía. Estamos yendo a un lugar donde nos estamos reuniendo, donde estamos aprendiendo, donde estamos alabando a Dios, donde escuchamos acerca de la palabra de Dios, pero nada más. El seguir esta verdad y el vivir esta verdad, creyéndola, no es lo mismo que asistir a un lugar. La eclesía son personas, son piedras vivas. A Pedro le quedó tan claro que lo que Jesús se refería era al principio de iglesia como una eclesía, como personas, no como institución, no como él siendo la base sobre la cual se habría de edificar la iglesia. Le quedó tan claro que en su primera carta que escribe el apóstol Pedro, en el capítulo número 2, en el versículo número 5, él mismo define lo que es una eclesía, una iglesia. Versículo número 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El concepto que tenía el apóstol Pedro de iglesia era de piedras vivas, edificadas espiritualmente. En otras palabras, Pedro no veía congregaciones, grupos, edificaciones, etcétera, como ahí está la iglesia verdadera, allá está la iglesia verdadera, esta sí es la congregación verdadera, aquella es la congregación falsa, etcétera. Es decir, para Pedro, la iglesia son piedras vivas, no piedras muertas, no organizaciones humanas. Son piedras vivas que se ajustan a la verdad eterna de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, amados, qué importante es poder darnos este espacio para entender. En primer lugar, la primera vez que Jesús ocupa la palabra eclesía, la ocupa para fundamentar sobre qué verdad habría de crecer una persona. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces resulta todavía mucho más importante entender que dependiendo de tu respuesta es si eres parte de la eclesía de Jesús, sin importar dónde estés. No importa los rediles en los cuales estés, si tú eres una persona que cree y vive a Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres parte de una eclesía.
Tú eres parte de la eclesía de Cristo. Y la eclesía de Cristo, sus ovejas, nadie las puede arrebatar de su mano. No se pueden dividir. No se puede dividir la iglesia de Cristo. Se dividen los grupos, eso es verdad. Cada uno toma distintos caminos. Pero la eclesía es indivisible. No la puede dividir absolutamente nadie. De tal manera, amados, que no se espanten con aquellos que se desgarran las vestiduras diciendo, estás dividiendo a la iglesia de Cristo. No, no estoy dividiendo a la iglesia de Cristo. Me estoy apartando de personas que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, solamente. De ellos me estoy apartando. Sigo siendo eclesía porque creo y vivo en que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amado, que Dios te bendiga. Estamos para servirte.